Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da nuevamente. Hemos llegado nuevamente a este miércoles, porque cada día es una nueva oportunidad que nos da el Señor. Si allá en el capítulo 14 de Job dice que hay un día determinado para cada uno de nosotros y de allí no pasaremos, entonces yo digo, ¿será hoy el día determinado para mí? Y si es que llego a mañana, digo, es una nueva oportunidad y será ese el último porque no sabemos. Pero hay un día determinado, así que cada día es una nueva oportunidad que nos da. Y si pudimos llegar a este miércoles, pues qué bendición tremenda. Agradecido, agarrado de su palabra y sus promesas también, y siguiéndole las pisadas a este hombre Moisés. Y yo digo, y es un hombre común y corriente, común y silvestre como nosotros, pero que se atrevió a ser diferente y a creerle a Dios, a conectarse con Él, a enfocarse en Dios, a hacer su voluntad, y Dios ha hecho cosas extraordinarias con este hombre. Y hoy yo lo veo como un hombre intocable, que Dios lo tiene, pero con un cuidado tremendo. Así que cualquier cosa que pasaba con Moisés, Dios enseguida lo respaldaba. Y esas son cosas tremendas que uno quisiera decir. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Simplemente obedecer, hacer lo que el Señor le mandaba. Y este llegó a ser el siervo del Señor. Siempre habla de Moisés, mi siervo. Porque una cosa es que uno diga, este es un siervo, aquel es un siervo del Señor. Pero que el Señor le diga, Moisés, mi siervo, a él es el que lo llama así. Es muy importante. Así que hoy volvemos nuevamente, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 12, y pidamos la bendición de Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día. ¿Cómo no estar agradecidos si nos permitió llegar ahí, Señor, donde nosotros esperamos vernos los miércoles, Señor, y que la oportunidad que nos da de poder estudiar la palabra, coger algo de la palabra de Dios, que son cosas prácticas, cosas para nosotros que podemos decir, yo me voy a atrever a ser diferente y a estar dispuesto a lo que hizo Moisés, a sufrir con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del mundo y del pecado. Pero nosotros somos de la gente que queremos mucho, pero que no nos cueste nada, pero siempre hay que pagar un precio. Y gracias, Señor, por estos ejemplos que quedaron para nosotros. Y yo busco todas estas cosas, Señor, bendiciones, porque son hombres bendecidos, y cada vez que yo voy leyendo más la Escritura me voy dando cuenta de lo real que es el Señor, y su presencia es siempre continua con nosotros, esa omnipresencia que está siempre con nosotros, y aprender a sentirla y a caminar con Él diariamente. Gracias, gracias por hombres que se atrevieron a ser diferentes, que encontramos en la palabra, y muchos de estos habrán pasado por este mundo también, Señor. Así que muchas gracias. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo sea siempre el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, seguimos acá porque uno, en este Pentateuco, aquí en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es increíble todo Moisés está por todas partes acá. Es el hombre clave. Así que llegamos a Números capítulo 12 y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí dice que hablaron contra Moisés. Voy a leerle aquí en esta versión lo que dice. Dice, Midian y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Cusita. Bien,
Aquí lo que nos interesa más es que criticaron o hablaron de Moisés. Y este es un hombre intocable que Dios sale al frente cuando algo le pasa, porque es un siervo verdadero, un hombre que no ofende, no critica, siempre es un hombre pacífico y estas cosas. Entonces Dios siempre lo respalda a él. Así que María, aquí dice Miriam, son sus hermanos, hablaron, criticaron a Moisés por eso. Nosotros no debemos criticar a nadie. Que se casó con una mujer etíope, bien, allá Moisés y todo, pero dejemos, porque Dios es el que sabe todas las cosas y Él es el que va a juzgar lo que sea, pero nosotros, ¿por qué? En el versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Ve, ahora ya quieren tomar también el puesto de Moisés y hacer lo que está haciendo Moisés. ¿Solamente ha hablado Dios por medio de Moisés? Y esto se lo van a decir otros también, y es un problema para Moisés. Y Moisés no está agarrado de nada. Yo veo un hombre completamente desprendido de las cosas, ni de su ministerio. Él está seguro que si viene la ira de Dios, dice, cojan esto, pero que se aplaque la ira. No agarrarse de nada. A mí a veces, una vez me preguntó un hermano, y si alguien viene y le quita el puesto a usted, dije, me hace un gran favor. De nada estoy agarrado yo en la congregación donde estoy. Lo único que yo tengo allá es un púlpito, yo no tengo nada. Así que no hay nada que perder. Pero no estar uno agarrado de nada. Así estaba Moisés, era un hombre bien suelto de las cosas. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Bueno, ya hubo problemas, dice. Bueno, nosotros también podemos hablar como habla Moisés y hacer lo que hace Moisés y los milagros que hace Moisés, en otras palabras. Y lo oyó Jehová. Estas son cosas que tenemos que aprender, que todo lo que hablamos, pensamos y hacemos, Dios lo ve, Dios lo oye. No hay nada que escape de su control, ni tenemos dónde escondernos por ninguna parte, como dice en el Salmo 139, hablando de la omnipresencia de Dios. ¿A dónde nos iremos de su presencia? ¿Dónde me esconderé de su espíritu? No hay dónde. Entonces uno tiene que ser muy consciente de lo que está hablando y especialmente de quién está hablando. Este es un siervo de Dios, un gran hombre de Dios, no es como uno. Este es un hombre especial que ya ha caminado con Dios bastante tiempo y Dios lo capacitó y fue un hombre agradecido a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho con él. Y dice en el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Vea lo que habla Dios de él. Muy manso, más que cualquiera de los hombres que habita sobre la tierra. Esta es una de las características del Señor, manso. Es decir, hombres que tienen el poder y la autoridad bajo control. Manso pudiéramos verlo como en un buey que es manso, que sirve para arar y para cargar, como cargas. Son domesticados y son mansitos, pero hay unos exactamente iguales a ellos, que son los toros de Lidia, los que están en las corridas de toro, que son terribles. Tiene el buey la misma fuerza, el mismo poder y todo, pero bajo control, no como el otro. Esta es una persona mansa, con el poder bajo control. Mira a Jesucristo, a ver, todo lo que le decían y un autocontrol tremendo, mansedumbre que tenía él. Y manso y humilde eran características de él también. Así que no había otro varón como Moisés sobre la tierra, manso, y atacarlo, y criticarlo, y decir, solamente por ti ha hablado Dios. También Él puede hablar por nosotros, y nosotros también podemos hacer lo mismo que estás haciendo tú aquí. Pero Dios escuchó eso. Versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés
y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Miren, enseguida apareció Dios. Venga a ver qué es lo que está pasando aquí. Moisés era intocable, digo yo. Este hombre, Dios lo respaldaba mucho, lo cuidaba, en otras partes, en otras palabras acá. Así que llegaron al tabernáculo y llegaron Aarón y María, la hermana de Moisés. Ambos llegaron allí. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Así que dice, bueno, si va a haber profeta, alguna cosa, yo lo voy a hablar por sueños o por visiones. Pero no así le voy a hablar a Moisés, a mi siervo Moisés, porque Moisés es otra cosa. Y dice que es fiel en toda mi casa, hizo exactamente lo que Dios le mandó, un hombre obediente. Entonces, esas son personas que Dios las tiene en gran estima, y cualquier cosa, Él va a salir al frente. Moisés es un hombre manso y humilde y no va a salir a discutir ni a ponerles problemas ni nada. Y más adelante vamos a ver eso. Entonces, pero Dios sí, como que Dios se molesta cuando hablaban algo de Moisés, cuando tocaban a Moisés. No hay otro como Moisés, manso y fiel en toda mi casa. Y si lo dice Dios, es algo extraordinario, porque que le digan a uno, otra persona le diga a uno, le dicen eso es porque no lo conocen. Pero que Dios lo diga, le diga, mi siervo, es una cosa. Y este hombre es el más manso que cualquier hombre de la tierra y fiel en toda mi casa. Tremendo. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él. Moisés era muy especial, y digo yo, y mire el negociazo que se hizo Moisés al salir de Egipto, dejar ese pueblo allá y sacrificar. El principio fue fuerte para Moisés, pero luego vio cosas extraordinarias e hizo Dios cosas extraordinarias por medio de él, y valió la pena. Y dice, a cualquiera que le hable yo, le voy a hablar por medio de visiones o por sueños. Y el otro grande que hay en la Biblia es Abraham. Y a Abraham le habló por sueños y por visiones, pero no le habló cara a cara como le dice a Moisés. Salomón, el hombre más sabio y rico y poderoso que hubo en la tierra, sueños. Pero cara a cara no les habló. En el Nuevo Testamento vemos que a José, María, por medio de sueños les hablaba. Pedro tenía visiones a la hora de la oración y todo esto, dice la palabra. Vio una visión y todas estas cosas. Pero al único que dice el Señor, con Moisés yo no le voy a hablar por medio de visiones ni sueños, sino que cara a cara hablaré con él. Extraordinario, vean eso. Y Moisés, tranquilo, no se agranda ni nada. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Este es mi siervo. Ustedes, ¿cómo se sentiría Aarón y María cuando el Señor sale en defensa de Moisés y así? Pero si este es mi siervo, ¿cómo es que ustedes le hablan así? A él no me lo tocan, no me le hablan así. Me imagino al Señor enojado. Tremendo. Y digo yo, vea
¿dónde está este hombre? Y la relación que tiene con el Señor es extraordinaria, este hombre. Este es como otro David que amaba fuertemente al Señor. Y Moisés también, un hombre obediente, caminando y haciendo siempre la voluntad de Dios. Así que solo a él le hablaré cara a cara. Pero ustedes, ¿por qué han hablado así de mi siervo Moisés? Dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Se enojó Dios. Puede que tengan razón o no, pero a Moisés no me lo tocan. Yo no sé Moisés cómo se sentiría, pero él siempre estaba viendo la presencia y la gloria de Dios manifestándose, y más en este momento. Se enojó Dios que le hayan dicho eso. Es decir, Dios, estas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros, que Dios todo lo escucha, todo lo ve, nada escapa de su control. Entonces debemos cuidarnos y vivir vidas transparentes delante de Dios, ser los mismos cuando estamos en el templo, porque yo les digo, allá hasta yo me porto bien. Y alguien dijo, el templo, la iglesia ahí reunida es el lugar más peligroso para buscar novia o buscar empleados, porque ahí todos nos portamos muy bien, santurrones hay en cantidad. A eso hay que verlos en la calle, hay que verlos en la casa, hay que verlos en otra parte, a ver cómo son. Pero buscar esposa en una iglesia, decía él, es un lugar peligroso porque ahí es una cosa, pero en la casa mire a ver cómo somos. Así que Dios se enojó, escuchó lo que se habló de él. Se enojó y se encendió contra ellos la ira y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí estaba leprosa. Ahora, si Dios castiga a María, eso también va en contra de Moisés porque es su hermana. Pero Moisés puede estar viendo estas cosas, cómo Dios obra y es tan real y cómo se presenta delante de él y le muestra cosas extraordinarias. Cómo lo defiende. Qué hermoso es cuando uno tiene el respaldo de alguien, pero cuando uno perdió el respaldo, perdió todo. Yo pienso en eso cuando estaba en la fábrica y se siente uno que ya no lo respaldan. Entonces se quedó uno desamparado y tendrá que unirse al otro grupo si uno ya no vuelve uno, se vuelve hermético, se cierra, porque ¿para qué hablo? Si lo que yo digo ya no interesa ni nada, pero este hombre tenía esa presencia, pero es que enseguida apareció el Señor. Escuchó y apareció en la columna de nube y dije, váyanse al tabernáculo. Ahora María está llena de lepra. Es que no es cualquier cosa. Un siervo verdadero de Dios. Hay que tener cuidado, ponerse uno a hablar o criticarlo, alguna cosa, y esa es la especialidad de uno también. Pero tener mucho cuidado. Y Aarón la miró y estaba leprosa. Y el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado, y actuamos como locos. ¿Qué es lo que estamos diciendo o haciendo si todo está en orden y es a Moisés al que Dios ha puesto en ese lugar? Versículo 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Cómo estaría ya? Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
Dios escuchó. Por aquí dice la palabra de Dios en el Salmo 99, capítulo 99, versículos 6 y 7, dice la palabra: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Y Moisés, aquí está, y Samuel es el otro. Versículo 7, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Ese era el precio de todo esto. Es que uno dice, no, él responde. La columna de nube, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Eran hombres fieles al Señor, obedientes, haciendo exactamente lo que Dios les decía, y por eso era que tenían estos privilegios. Los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Así que respondió Jehová a Moisés. Hombres fieles a la palabra, a lo que Dios decía. Que la sacaron 7 días. En el versículo 15 dice: así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Pero mire, todo lo que Dios hace y todo lo que tuvo que pasar María y todas estas cosas solamente por soltar la lengua contra un hombre de Dios como es Moisés. Este no es cualquier cosa, es un hombre grande. No era un hombre insignificante en Egipto, y si se queda allá, hoy no se sabía nada de Moisés. Pero hoy, aquí, es un hombre importantísimo, es un siervo verdadero de Dios, al cual hay que respetarlo, y respetarlo mucho, porque Dios está ahí con él, como está también con nosotros. Dice la palabra de Dios, vamos a leer aquí en Éxodo, creo que es Éxodo 33. En Éxodo 33, versículo 7. Entonces el Señor dijo: con Moisés voy a hablar cara a cara, no en visiones ni en sueños. Aquí dice, Éxodo capítulo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Esto era un espectáculo, ver lo que Dios hacía con este hombre. Así que dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. Hasta que él entraba en el tabernáculo, pasaba Moisés y todo el pueblo se levantaba y estaban a la puerta y mirando a Moisés hasta que entraba en el tabernáculo, porque esto era todo un espectáculo tremendo ahí con Moisés. Dice el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entraba Moisés y la columna de nube cubría el tabernáculo. Dios se le presentaba ahí y todo el pueblo miraba esto, y yo no sé qué pensarían, pero a pesar de todo, no es la gente que cambia, sino que seguían también complicándole la vida a Moisés. De aquí en adelante también. Es que una cosa de estas es para decir, este no es un hombre común y corriente ya. Este es un hombre extraordinario.
Dios lo tiene en alta estima, así que miren cuando Él va al tabernáculo. Nadie se perdía esa entrada porque veían la gloria de Dios manifestada con Él. Y era el hombre que Dios llamaba, como en el Sinaí. Así que dice el tabernáculo de Jehová y hablaba con Moisés. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Extraordinario. Y mire, ¿quién es el hombre que está ahí? Y es el guía, es el libertador de ellos, el que los sacó de allá, que ya ha envejecido, que ya es un anciano, que sigue luchando con ellos y todo. Pero esto es decir, este hombre, tengamos cuidado, porque el que nos está guiando es un verdadero siervo de Dios aquí. Ojalá ellos aprendieran como uno también necesita aprender. Entonces se levantaba cada uno de su puerta y adoraba al Señor. Grande es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, como decían en muchas partes. En el versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Y hablaba Dios como habla con cualquiera. Imagínense las instrucciones y todo lo que hablaría el Señor, pero recuerden lo que hablábamos ahorita en el Salmo 99, que hablaba por la nube, la columna de nube y de todo esto. Porque a Dios no lo vio nadie cara a cara. Aquí mismo va a decir eso. Pero dice la palabra que hablaba cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Recuerde que descendía la columna de nube, de fuego, todo esto, y Dios hablaba a través de todo esto. Pero hablaba cara a cara. Y eso fue lo que dijo allá en el capítulo 12 de Números. No hablaré por medio de sueños o visiones a Moisés. A Moisés le voy a hablar cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, como dice acá. Extraordinario todo esto. Vamos a pasar de aquí al versículo 18 y vamos a entender aquí alguna cosita. Dice el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés con el Señor, diciéndole, por ejemplo, en el 14, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. El 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pasemos al 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dice Moisés, muéstrame tu gloria. Versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20, y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que Moisés no vio el rostro de Dios, además Dios es espíritu. Pero que hablaba cara a cara, tal vez como estoy yo acá y ustedes me escuchan y podemos hablar, pero no hay quien vea el rostro de Dios y viva. Por eso le dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Así que ver el rostro de Dios, no hubo nadie que lo pudiera ver y vivir, dice la palabra de Dios.
Hay un versículo acá en el libro de Números, en el capítulo 7, versículo 89, el último versículo del capítulo 7. Versículo 89 dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Pero dice, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio y estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y hablaba con él, pero oía la voz. Pero ver el rostro de Dios, yo pienso que el único que, bueno, es para mí, no lo dice la Escritura, pero para mí el único que vio el rostro de Dios o habló con él cara a cara, para mí es Adán antes del capítulo 3. Cuando Dios lo creó, era completamente santo. Era un hombre sin pecado, no había nada, y Dios hablaba con él. Yo creo que él sí hablaba cara a cara antes del capítulo 3, antes de la caída, pero después ya no hay hombre que lo pueda ver y vivir. Bien, se nos fue el tiempo y seguimos aprendiendo cosas extraordinarias de este hombre. Todo lo que Dios puede hacer con cualquiera que se atreva o se arriesgue a creerle a aquel que dijo ser la verdad. Y yo soy uno de esos. Y esperemos que, si Dios nos permite, llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.